le quisimos representar una familia que muchas veces es las realidades nuestras y de muchos, ¿no? Porque representamos las diferentes edades en todos sus matices, con diferentes personalidades, las diferentes construcciones que puede haber en una familia. Y queríamos destacar, por ejemplo, ciertas cositas de cada edad que son importantes o que tienen gran impacto a nuestro nivel de aprendizaje, por ejemplo. Entonces yo quería partir considerando la niñez. Si ustedes escucharon y prestaron atención, hubo un momento que se nombró el complejo de Edipo. Entonces el complejo de Edipo es como ese deseo que tiene, porque se da en el varoncito, se da del varoncito, es un deseo, digamos así, es un deseo sexual hacia su mamá, no sexual del orden sexual explícitamente. Y es un rechazo a su papá. Y en la nena se da lo que es el complejo de Electra, que es al revés, digamos, es ella que está con su papá y tiene cierto rechazo a su mamá. Bueno, pero ¿qué es lo más importante de esto? Aquí se empiezan a sentar como unas bases importantes en la construcción de lo que va a ser la personalidad luego. ¿Por qué? Porque si bien aquí en la niñez hay un primer contacto con esa sexualidad que va a ser luego en una adultez, aquí es un contacto a nivel más genital, si se quiere, para luego llevarse a un plano, digamos, de adulto mayor y demás. Pero es importante que en estas etapas nosotros acompañemos al niño de manera, de una buena manera, de una manera respetuosa, cordial, no que lo reprimamos, no que qué sé yo, lo retemos, porque por ahí son situaciones medio engorrosas, qué sé yo, le dice, te quiere dar un beso y esas cositas que pueden estar mal vistas de afuera, pero es normal al desarrollo. Lo importante es poder llevar un buen acompañamiento al chico, respetarle, porque es parte de su etapa evolutiva. Esto va a impactar en la construcción de su personalidad y también en la construcción de su aprendizaje luego. ¿Por qué? Porque así como ahora que es una etapa de niñez que es la más importante, porque empiezan, digamos, a ser como un arbolito. Él empieza a lograr todas sus ramificaciones, la construcción de sus neuronitas, de sus conexiones neuronales. Este es el momento como clave, donde más se potencia. Lo cual no quiere decir que a una etapa final, por ejemplo la vejez, ese crecimiento se detiene, no, digamos. Siempre, constantemente estamos aprendiendo en nuestra vida, pero esta etapa de la niñez es la más importante para esto. Es cuando más hay que potenciar la curiosidad, potenciar la atención, todo lo que hace a lo cognitivo del niño. Para luego, cuando vamos a una vejez, es como la vejez. En la vejez el cerebro ya es como un musculito que, si bien ya vino trabajando y ya en una niñez ya como que alcanzó su esplendor, ahora es un musculito que hay que entrenarlo. Porque es verdad que ya no es lo mismo, no se detiene ese crecimiento, pero ya no es lo mismo. Ya hay un decrecimiento en ciertos aspectos, que es como un músculo que constantemente hay que entrenar. Y para eso está lo que es la estimulación cognitiva, que es lo que queremos mostrar, por ejemplo. Bueno, a continuación mi compañera le va a comentar un poquito más sobre otra de las etapas evolutivas. Bien, otra de las etapas que se representó es la adolescencia. Bueno, la adolescencia se caracteriza por grandes cambios, ¿no? Tanto físicos como psicológicos. Dentro de los cambios físicos, tanto en hombres como en mujeres, se dan en la adolescencia el cambiar la voz, el crecimiento de sus músculos, también el crecimiento de los vellos, tanto en las axilas como en los genitales. Después también hay diferentes diferencias entre el hombre y la mujer. En cuanto a las mujeres, en la adolescencia se crecen las mamas, se crecen las caderas, y en el hombre, en el varón, empiezan a aparecer vellos faciales, la musculatura también cambia y se crece el tamaño de sus genitales. Después está la otra etapa que se pudo caracterizar también, fue la etapa de la adultez media. Como se pudo ver, es una etapa que se caracteriza por como grandes cambios y una etapa de una autorrealización, tanto académica como económica, ¿no? También se da el fin del desarrollo físico,
la autonomía, como ya dije, tanto económica como académica. Bueno, siguiendo una de las etapas finales es la vejez, una compañera. Bueno, como para terminar esto de las etapas evolutivas, queríamos considerar de la vejez tomando, digamos, todas estas etapas que fuimos escuchando y fuimos viendo, porque lo que yo le decía, lo importante de trabajar ese sistema neuronal cuando somos niños y respetar ese proceso y potenciarlo también. Porque cuando ya llegamos a esta etapa, que es una etapa terminal, que también atraviesa múltiples duelos es una etapa de crecimiento y porque hay muchos cambios psicosociales, cambios físicos, cambios a nivel intra e interpersonal de los ancianos, y entonces eso hace que esa personalidad, esa psique del anciano, del adulto mayor, tenga que estar bien fuerte o bien trabajada y por qué no seguirse trabajando hasta el final de su vida, digamos. Entonces eso es lo que yo quería destacar, la importancia de un buen trabajo, digamos, a nivel neuronal en un comienzo, lo cual no quiere decir que hacia el final eso ya se detiene, no. Lo que podemos hacer ahí es entrenar ese musculito y para eso es la estimulación cognitiva, o sea, trabajarle lo que es la atención, la curiosidad, la capacidad de resolución de problemas, la motivación, para que así también, y como yo sé, ustedes muchas veces acompañan cuidados paliativos, y bueno, en ese momento ya de por sí, si ya hay un decrecimiento en muchas cuestiones, ahí se ve aún más reflejado y más impactado. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de atender esas cuestiones cognitivas, emocionales, psicosociales que impactan directamente en sus emociones, en cómo ellos, digamos, llevan ese último periodo de vida. Entonces por eso yo quería mostrar eso, la importancia de acompañar, insistir en estimularles esas áreas, de aprendizaje, qué sé yo, de la atención, curiosidad, resolución de problemas, juicio, atención, memoria, para que ese cerebrito pueda hasta el fin de su vida darle una mejor calidad de vida todo lo posible, así sea que ya está en una etapa terminal o quizás iniciando su vejez, por así decirlo. Bien, continuando con esta primera actividad, vamos a dar inicio a una segunda actividad en la cual quería presentar a dos de mis compañeros que me van a representar al adulto mayor y se van a caracterizar quería caracterizar lo neurobiológico, lo físico y lo fisiológico. Dentro de las características físicas tenemos en común entre el hombre y la mujer los cambios que se dan en la piel, por ejemplo las arrugas, las manchitas, la pérdida de elasticidad. En el cabello también se dan grandes cambios, ya que empiezan a salir las canitas, o también la pérdida del cabello. Se produce también por la osteoporosis, la pérdida de las musculaturas y mencionar esto como rasgos generales dentro de las características físicas. Después tenemos características neurobiológicas. Sí. Bueno, en cuanto a las características neurobiológicas, lo más importante que se da en los adultos mayores es el tema de que las neuronas van muriendo y eso repercute mucho en el cerebro y hace que el cerebro se vaya encogiendo a falta de actividad, por ahí pasa muchas veces que la mayoría de las personas que llegan a la jubilación, cuando están jubilados, o falta de hacer actividad, el cerebro es un músculo. El cerebro constantemente tiene que tener actividad, ¿sí? El cerebro tiene la capacidad de aprender, la persona tiene la capacidad de aprender hasta el día que se muere. Entonces, si uno no lo estimula, lo más importante, lo neurobiológico, lo más
importante del adulto mayor es justamente eso, que las neuronas van muriendo por la falta de actividad. Entonces todo eso hace que el cerebro se encoja, se achique y deje de funcionar de manera óptima, ¿sí? Entonces todos esos cambios que se producen en el cerebro hacen que afecte mucho lo que es el hipocampo, que es una parte del cerebro que es lo más importante, digamos, que es la parte del aprendizaje y también de la memoria. Y de esos cambios que tiene el cerebro también va a repercutir en las enfermedades neurodegenerativas, que vamos a hablar más adelante, como es el Alzheimer, el Parkinson y las demencias en general, ¿sí? Ahora nosotros les vamos a invitar a ustedes, ya que prestaron atención a lo que les estábamos diciendo, para que pasen y... perdón, falta la parte fisiológica que dice mi compañero. Bueno, a continuación les quería decir las características que comparte el adulto mayor del orden fisiológico. Y es, por ejemplo, a nivel de los sentidos, que hay un declive, por ejemplo, en los sentidos, por ejemplo, hay pérdida de visión o disminución tal vez de visión, hay disminución en lo auditivo, también en la sensación del gusto, en la sensibilidad al tacto. Y después lo que es del orden sexual, que para los diferentes géneros, por ejemplo en el hombre lo que es la andropausia, que los testículos empiezan a reducir su tamaño, se reduce la hormona de testosterona. En la mujer, que también la progesterona baja, que ya el ciclo de vida fértil y productivo ha terminado. Y en ambos dos se comparte que ya es un momento donde las relaciones sexuales disminuyen o casi son nulas, digamos. Pero todo eso impacta a nivel psíquico y emocional del adulto mayor, porque hay una revolución hormonal de emociones, psíquica y demás, que ya él sabe, su vida ya no es la misma que antes. Evidentemente ya hay un declive, por lo tanto sus relaciones intrapersonales e interpersonales ya no es lo mismo. Por lo cual, atender todas esas necesidades y esas características es muy importante porque hacen a su psique, hacen a su vida, hacen a sus emociones, hacen a que él pueda tener, digamos, si estamos atendiendo el proceso de aprendizaje o el aprendizaje o potenciando al máximo sus capacidades en una etapa final, él pueda sacar lo mejor de sí. Es como un equilibrio entre todas estas funciones. Lo psicosocial, las emociones, lo cognitivo hace toda una persona. Más en esta etapa que ya es una etapa terminal sumamente sensible. Bueno, ahora vamos a explicar la actividad. Nosotros tenemos figuritas acá, ¿sí? De lo que acabamos de hablar, de las características fisiológicas, físicas y neurobiológicas. Las que quieran pueden pasar a pegar donde corresponde, por ejemplo, el aparato reproductor masculino, ¿sí? ¿De qué formará? ¿Dónde tendrá? Vamos, pasen, Nancy. A ver, ¿cuál será? Sí, presté atención. Acá ya, ¿cómo dijiste? Fisiológico. Eso está, ¿no? ¿Cómo era la fisiología? De lo fisiológico. De lo fisiológico. El aparato reproductor femenino. De lo físico. ¿Qué cosa? La caída del cabello. Neurológico. Físico, la pérdida de cabello. La pérdida de la vista. Tacto. Fisiológico. Nancy. Fisiológico. De la vista. Sí, de la vista. ¿Qué va? ¿El tacto en la física? ¿Está acá? Estoy pensando en Fisiológico la vista. muy poca atención. Porque yo estoy en eso. Gusto. Quedo menos. En el oído lo mismo. Pasar ¿Por qué no hay neurobiológico? Allá deben estar. sin vergüenza porque estamos para aprender. Estamos de aprender. Así es, Las así dos es. partes estamos para aprender. Competir. Parte, No tengo un premio. parte del aprendizaje también es la prueba y el error. Ahí Neurológicos, se aprende. neurológicos, neurológicos. Papo. A ver, la piel. Seguimos. La postura. ¿Qué va a pasar? Lo
físico, Postural. la columna, la postura, ¿Dónde? lo físico. ¿Ah, ya está? La postura. Lo La físico, postura. porque yo veo lo físico. neurobiológico. ¿Por qué? La postura, ¿o no? Yo veo lo físico. Sí, Lo físico. Estoy hablando de postura. Bueno, Por ahí como que quiero así como tengo muchas preguntas para hacer, como que tengo tantas dudas. Dice Ramiro, ya empieza, ¿viste? Puede ser el oído y el... Pero son simples, sí, está bien. son simples. Bueno, con esta actividad que quisimos hacer referencia y potenciar es que el envejecimiento sano pasa por diferentes cambios y que al mismo tiempo van afectan su calidad de vida y van modificando sus capacidades, ¿no? Como por ejemplo acá se veía que en las características físicas, que por ejemplo está la pérdida del cabello, empieza a modificar su color, apareciendo las canas, o por ejemplo con el oído, la pérdida de la audición, por ejemplo en las características fisiológicas que en la mujer, por ejemplo, que la vagina disminuye de diámetro, aumenta su pH, tiene menos lubricación, o por ejemplo también a nivel cerebral, se ve que con el pasar del tiempo el cerebro va perdiendo las neuronas y va cambiando y va reduciendo su tamaño. Todos estos cambios perjudican al adulto. ¿Por qué? Porque si bien es algo natural, porque es un proceso que todos vamos a pasar algún día, pero va a existir una diferencia entre lo sano y lo patológico, ¿no? Esto es algo ya natural y que de las dos maneras afecta su estilo de vida y también su forma de adaptarse con el mundo y sobre todo en una sociedad cambiante que por ejemplo, ¿no? Se puede ver con el tema de las nuevas tecnologías, que muchas veces los adultos a nivel cerebral, por ejemplo, van perdiendo esa capacidad de poder pensar, de poder razonar, de poder aprender, y el tema de las nuevas tecnologías afectan su vida, como por ejemplo lo mismo, ¿no? el voto, por ejemplo, electrónico, que dificulta mucho al adulto mayor, o ir a un banco a retirar su jubilación, por ejemplo, que no saben y dependen de otra persona para poder hacer esos trámites, por así decirlo, y al mismo, lamentablemente, ¿no? Puede haber gente que lo hace de corazón, y hay mucha gente que también quizás se pueda aprovechar de esa situación. Entonces, yo creo que el envejecimiento sano se puede llegar, pero si tiene un buen funcionamiento cognitivo, un buen funcionamiento físico. Entonces es importante que nosotros ya desde jóvenes o nosotros como padres inculcar a nuestros hijos a que opten por una vida más saludable para poder llegar a un envejecimiento sano y poder así seguir manteniendo ese grado de autonomía que muchas veces adultos caen en dependencia, y a veces hasta eso mismo es frustrante, ¿no? Porque depender de otra persona, quizás uno lo hace con las mejores intenciones, pero el hecho de sentirse ya el adulto, de sentirse incapaz, cae en depresión, cae en estrés, y eso avanza más su enfermedad. Entonces tendría que haber muchos más psicopedagogos, yo creo, un psicopedagogo por cada hogar. Sí, sería muy importante. Y sería la importancia también, darle la importancia a ustedes en el campo. Porque es muy poco lo que se conoce. Hay Ese muchas es el tema, personas justamente. justamente Están como nosotros. que piensan que la psicopedagoga solamente tiene incumbencia en la escuela nada más, y Por no eso, es así. No, yo nunca había visto a lo que ustedes lo plasmaron, el hecho del adulto mayor, por ejemplo. Nunca lo vi que psicopedagogía podía también ser importante en ese Sí, sentido. la De hecho, psicopedagogía abarca realiza muchos ámbitos. muchos campos en donde puede Sí, intervenir. hasta el campo, el ámbito forense. Laboral, laboral, Lo que ustedes dijeron se lo ve, lo que se escucha siempre en los niños. Sí, Claro, sí. Sí, Es pero amplísimo el ahí, campo. se Sí, limita el campo laboral. Pero bueno, ahora a modo de síntesis de las actividades que nosotros venimos realizando, como bien ya plantearon todos mis compañeros, en lo que hicimos nosotros con la representación, representando las diferentes etapas evolutivas del ser humano, y a la vez en la explicación de las diferentes características fisiológicas, físicas y neurobiológicas del ser humano, cuando llega a la adultez, bueno, esto es algo para
tener muy en cuenta en hacer una diferencia entre lo que hay un envejecimiento sano y un envejecimiento patológico, el cual ustedes como cuidadores afrontan ambas realidades. ¿Por qué? Porque si bien pueden estar con un adulto mayor el cual no necesite más que un acompañamiento, también se enfrentan a la realidad que tienen que hacerse cargo de adultos mayores con patologías, y que la cual muchas veces nosotros desconocemos el motivo por el cual el adulto llegó a esa instancia en ese estado. Y muchas veces tiene que ver, como explicó nuestra compañera, que desde la niñez y durante todo el transcurso de la vida se tiene que hacer, digamos, una vida a lo mejor estimulada y cognitivamente para poder llegar a una adultez mayor con un mejor nivel y calidad de vida, el cual ustedes muchas veces son los que tienen que brindar esa posibilidad y esa calidad de vida a los abuelos y a los adultos que muchas veces no la tienen. Compartimos muchas veces adultos que están en un estado que donde tenemos que hacer lamentablemente cuidados paliativos porque ya lamentablemente están en un estado que ya no se puede hacer nada. Y también muchas veces eso tiene que ver con el vivir de ellos, con lo que ellos vivieron en el transcurso. Exactamente, que por ahí muchas veces se hicieron algunas enfermedades crónicas y desembocan en otras patologías mucho más graves. Entonces nosotros con lo que acabamos de hacer es que ustedes también vean que muchas veces se naturaliza que la vejez es la vejez, y no es así. Simplemente es un estado de las etapas evolutivas del hombre, pero que si una persona se predispone a tener una mejor calidad de vida y ustedes como agentes cuidadores ayudan a fomentar esa calidad de vida, el adulto mayor puede participar en una sociedad lo mejor posible, sin ser dejado de lado por las tecnologías nuevas, por el voto electrónico o porque muchas veces las mismas familias no les prestan atención. Y ahí es donde corren y cuenta el papel de ustedes, ser parte de apoyo, oído, afecto, cariño, amor, empatía, cuidado y hacer muchas cosas más que por ahí la familia las deja de hacer por sentir que un adulto mayor es todo. Claro, y entender que la vejez de hace 30, 40 años atrás no es la misma de ahora. Sí. Porque, por ejemplo, yo veo eso, yo hace 15 años que trabajo en el cuidado de personas y veo que, por ejemplo, no, ya te volviste abuela o abuelo, los nietos. No, la persona tiene que tener, yo como digo, sí su distracción, pero tiene que tener su tiempo. Yo siempre en todo cuidado le marco eso, porque le digo él por ser abuelo, por ser padre, bisabuelo, lo que fuera, no se le puede quitar su espacio, no se le puede. Y yo veo mucho, sí. Te limitan mucho. Sí, a decir, no, ya está ahí, tú. No, tienen que tratar de hacer su... Tiene que tener, digamos, su vida, porque hay folclore para adultos, hay manualidades para adultos, está la Universidad de la Tercera Edad, donde enseñan el manejo de las tecnologías, de las redes sociales. Entonces, el adulto tiene que estar incorporado en la sociedad, no ser un sector segregado por el hecho de que solamente es adulto. Pero sin embargo, hoy por hoy no estaríamos nosotros si no fueran por esos adultos. Entonces hay que darle la importancia que se merece. No estoy diciendo que hay otras cosas que no importan, no, simplemente estoy diciendo que tienen que darle la importancia que se merece el sector de los adultos mayores y que está totalmente dejado de lado, hasta por el mismo Estado cobrando una mínima que no le alcanza para sus medicamentos. Es así que muchas veces también pasa que hay familias que cuando el abuelo ya se olvida las cosas o el abuelo llegó ya con cosas raras, como por ahí dicen ahí la familia, sí, no está viejo nada más. Lo que hacen es, nos vamos a algún lado, no, el abuelo se va a quedar, porque ¿para qué va a ir? ¿Para qué lo vamos a llevar al abuelo si él no sabe, no le interesa? En realidad, un factor fundamental en los adultos mayores es la socialización de él con otras personas, la retroalimentación del otro lado, el estar en sociedad, en compartir cosas con otras personas. Eso es lo que hace bien también para su salud, esa su salud parte, mental, claro, de la todo. medicina. Que por ejemplo, y a los familiares les cuesta, no, la medicina de ellos es darle la medicación, la presión, no, porque ellos no ven, por ejemplo, los cuidadores, yo les digo, porque he pasado cada caso terrible, de decir, nosotros tenemos la parte humana, porque ellos por ahí nos dicen, no, ustedes están encargados de tomarle la presión, de que esté bien, no, porque nosotros no somos robots, somos humanos,
y tenemos que ponernos, ser empáticos con esa persona, porque el día de mañana, yo ya tengo 55 años y que estoy ahí, nos va a tocar estar en ese lugar, y uno tiene que tratar de estar en ese lugar y estar lo mejor posible atendido. Yo, por ejemplo, soy de esa tesitura con mis pacientes, ¿no? ¿Qué pasa? Que las jóvenes, adultos del medio, llegando a la adultez, no tenemos esa mentalidad de saber que en un momento vamos a llegar a esa etapa de la vejez. No nos percibimos nosotros que también vamos a necesitar eso, y cuando estamos en esa etapa, los que ya han llegado y no han sido, digamos, empáticos en ese momento que podría haber ayudado a su papá o a lo que sea en la etapa de la vejez a una persona, ahí recién se dan cuenta, y eso pasa en la mayoría de los casos. Uno a veces va como cuidador a cuidar y termina a veces tratando de que la familia entienda por qué etapa está pasando su familiar, porque ni siquiera ellos lo entienden. Entonces, a veces termina uno tratando de ayudar en ese sentido, y a veces se mezclan las emociones, se mezclan los vínculos, y hasta tan importante es el papel de psicopedagogo, como que lo veo así, que para nosotros como cuidadores, que también nos hace falta. Porque llega un momento en donde nosotros tenemos que ser ese puente, ese vínculo, familia, el adulto, que nosotros nos terminamos quemando, nos terminamos haciendo trizas por querer hacer que entiendan, y a veces hacemos mal nosotros. Y su papel también se termina bifurcando. Exactamente, Claro, terminamos sí, haciendo un papel sí. lo que corresponde, entonces hasta nosotros mismos necesitamos ese rol tan importante. Claro. Así que bueno. Y hay que trabajar mucho con la familia, siempre veo eso, porque yo como digo, bueno, está la patología del paciente, uno la sabe sobrellevar, la puede, pero es el familiar que, por ejemplo, yo tengo un caso de una persona que tiene Alzheimer, su hija no acepta. Entonces le digo yo, no es decir relegarla a ella por esta, no, es dejarla que comparta con sus vínculos, con sus cosas. Nosotros somos varias cuidadoras, la sacamos a la plaza. Ella, por ejemplo, es de esas personas que le gusta salir a lavarse para aquí. Vamos, le digo, ¿usted qué le gusta hacer? A mí me gusta tomar un café en tal lado, comer en tal lado. Bueno, vamos. Le digo, eso le digo a su hija. No es decir, no mamá, ya estás enferma, no vas a ir ahí. No vas a ir. Que lo termina excluyendo todo. Claro, y eso le hace muy mal, mucho mal, mucho Que de mal. la familia ya va sufriendo esa discriminación. Desde la niñez hasta que ellos forman un hogar, como ustedes dicen, se pasa por varias etapas, y hay veces el ser humano es golpeado en varias etapas de la vida. Entonces cuando vos decís por ahí, bueno, me tocó un paciente para acompañarlo nada más, y de repente le van saliendo todas las patologías que pueda tener, qué sé yo, desde un Alzheimer hasta la demencia senil, sus huesos, el no querer salir, los ataques de pánico, el Estado no está presente en ningún sentido y la familia tampoco está presente, la juventud ahora que está muy mal educada, ¿entendés? Porque ya sabes cómo tratan a los viejos. También veo la Es terrible. de mi niña. Yo, a ver, me baso en esto de cómo se necesita tanto de todo esto. Voy a hablar en forma personal, porque lo estoy viviendo con mi mamá que tiene Alzheimer y yo tengo 59 años cumplidos. Por ahí me pongo a pensar cuál será mi destino, porque yo jamás pensaba de que mi mamá iba a llegar a esta etapa de la vida. Y hoy en día estar con una persona allegada a vos, que es todo para vos, con un Alzheimer por ahí que cada vez avanza más, que no va tan lento como otra parte o en otras personas el Alzheimer. En el caso de mi mamá, cada vez como que está dando un paso agigantado, ¿me entendés? Y cada día veo su deterioro, en todo sentido. Eso yo, por ahí está llegando un momento que ni se acuerda que yo soy su hija. Pregunta y la Miriam, soy yo, mamá. Ah, entonces a vos también te duele. La pasaba con mi paciente, lo que me dolía, porque yo me pego mucho a mis pacientes, mis compañeros saben, soy de pegarme mucho a los pacientes, cosa que no lo tengo que hacer. Y ahora lo estoy sufriendo con mi mamá. El tema este del psicólogo, el psiquiatra, los psicopedagogos que son ustedes, es excelente. Es excelente porque tengo amigos como Ramiro que me están ayudando, que se están recibiendo, primas que se han recibido ya igual que ustedes, y me han ayudado un montón, porque al principio fue muy duro para mí, los primeros meses, entender lo que estaba pasando con mi mamá. Desde cambiarle pañales, que ella pierda la vista hace 5 años por la diabetes, y todas esas cosas, ¿me entendés? Entonces yo me hago tiempo para esto.
porque me encanta en mi escape, aprendo más, vuelvo a mi casa relajada, más, y que tengo que cuidar a mi mamá y después seguir con mi paciente. Para mí es una energía total. Total. ¿Y cuánto bien le hace saber a usted, por ejemplo, esto de la estimulación cognitiva? ¿No? Sí, Ustedes saben sí. que, wow, o sea, no se detiene, podemos ayudarle tanto a un adulto mayor, qué sé yo, en la curiosidad nomás haciéndole algo nuevo, una música, en emoción, entonces hay mucho para hacer. A ella le gusta la música de arte, así que ella puede poner el tema de Leodán. Ella no ve, pero ella está chocha y canta y está con esto feliz. Y qué lindo. ¿Entendés? De ahí para. Ahora, con lo que pasa con el adulto mayor, con la realidad que estamos viviendo, para sintetizar, con todos estos problemas que está pasando a nivel económico, con la falta de remedio y todas esas cosas, te podés imaginar si no va a necesitar de ustedes y de nosotros para despabilar y sacarlo con otra cosa que no estén viendo ni escuchando nada. El tema es cuando la familia nos te ayuda. Y eso es un factor importante. Bueno, yo también lo vivo del lado de mi casa, tengo mi abuelo con ACV y es así, es tal cual. Se ve el deterioro día a día, se ve esa pérdida de memoria, pero también se ve esas ganas que ellos tienen postrados en la cama de no querer dejar de aprender, que les sigue gustando cosas, que te siguen preguntando. O sea, yo realmente veo el cerebro como en su máximo potencial. Evidentemente ellos necesitan de nosotros que le demos esa mirada de wow, no sea su vida, no se ha acabado, necesitan ese cariño, esa contención, ese como que lo elevemos, digamos, que le demos el lugar que corresponde. Y ahora también como los chicos, que estoy viendo muchos chicos con autismo, ¿viste? Muchos lo están descubriendo en la escuela, no sé también a qué se debe eso, pero hay muchos chiquitos así, ¿viste? Y vos lo ves así calladito, no quieren dormir para nada, por ahí lo cocachan porque no quiere aprender, y ya después te das cuenta cuando por ahí evolucionó bastante ya ese tema, ¿viste? A buscar un psicopedagogo urgente, a buscar un psicopedagogo urgente, ¿viste? En las salitas que no hay, o los turnos como son limitados, ¿me entendés? 5 turnos por paciente, bueno, ¿qué hacemos? Por eso digo, debería existir un psicólogo o un psicopedagogo por cada hogar. Y diciendo lo que ustedes, y tomando todo lo que ustedes nos dijeron, por ejemplo, es verdad, nosotros como estábamos incursionando e investigando sobre la